72.000 peruanos y peruanas en nuestro país, jóvenes, muchos de ellos, mayores y adultos otros más, no imaginaron en verdad nunca acceder a una beca que no fuera pagada por otra persona y en esta oportunidad por el Estado. ¿Su vida ha cambiado? La de cada uno de ellos, sin duda. Quizás recogiendo algunas historias de ellas, nos enteraremos cuánto cambió su vida. Lo cierto es que hoy, gracias al programa de becas nacional, que se impulsa desde el Ministerio de Educación desde el 2012, la vida de muchos de ellos ha cambiado sin ninguna duda, sobre todo los que viven en las zonas más pobres de nuestro país. Y yo digo más pobres y lo remarco un poquito, justo hablaba con mi invitado, que ya se los voy a presentar, que era necesario hacer este hincapié, porque nunca antes hubieran accedido a un estudio superior, ni universitario ni instituto tecnológico. Y eso significa que los que acceden hoy a esta beca, a este programa de beca, empiezan un proceso vital, el de cerrar y dejar el círculo de la pobreza que marcó y describió a sus familias durante décadas. Eso significa el Programa Nacional de Becas que impulsa el Ministerio de Educación desde el 2012. Sobre este programa de becas hemos invitado al día de hoy a Sergio Bravo. Él es asesor de la dirección ejecutiva del Programa Nacional de Becas. Él me comenta con alguna gracia que es becólogo porque trabaja en este programa y en esta iniciativa de becas que promueve el Estado desde el 2008, entonces conoce efectivamente la inversión que se ha hecho en este ámbito en nuestro país y además es servidor público, entonces conoce sin duda cómo funciona y cuál es la gestión del Estado. Gracias Sergio Bravo por estar aquí en el programa Incluir para Crecer. No, muchas gracias por la invitación y a conversar de estos cambios de vida que de verdad son bastante sustantivos en todas las poblaciones, en todas las regiones. Hemos llegado a todas las provincias, prácticamente el 95% de los distritos están cubiertos por algún becario. Eso es bien importante, por algún tipo de beca. Entonces por ahí va una primera pregunta. ¿Qué tipos de becas son las que otorga el Programa Nacional de Becas, el PRONAVEC? Claro, nosotros tenemos una cartera bastante diversificada de becas que la podemos dividir por unos grupos de becas que les denominamos becas de inclusión social, que son becas para estudios de pregrado, son conocidas como beca 18, que es el gran componente de estas 72.050 becas que has mencionado. Cuando usted me dice pregrado, ¿qué significa? Estudios para universidades e institutos, o sea, Ya. estudios postsecundarios para estudiar en institutos superiores tecnológicos, en carreras técnicas y tecnológicas, y también en universidades para carreras profesionales universitarias. De acuerdo. ¿Qué tipos de becas entonces? La mayoría, me dijo usted... 45.000 de estas becas, o sea, de las 75.000, o sea, la mayor 72.000 y parte pico. de las 72.000 son beca 18, que son para este grupo. Que sale de las escuelas más pobres de nuestro país. Exacto. Estos escolares que tienen promedio entre 15 y 13 de nota. Exacto. Entonces, hay dos elementos muy importantes. El primero tiene que ver con el talento académico. Entonces, se busca que la trayectoria de los jóvenes en su etapa escolar, en instituciones públicas lógicamente, haya sido la mejor posible. Entonces por eso es que se establece una trayectoria entre 13 para institutos, 15 para universidades y el otro tema es que tengan y provengan de una condición o situación de pobreza o pobreza extrema. Ahora, esta beca 18 es un tipo de beca, o sea, es beca 18 ordinaria, creo, Exacto. ¿no? Entonces nosotros incluimos dentro de beca 18 a todo el grupo, y dentro de estas dos categorías, o sea, alto rendimiento académico y condición socioeconómica pobre por extremo en el CISFO, se cubre casi el 75% de las becas aproximadamente. De acuerdo. Y luego de eso hay otros elementos o puntos sobre los cuales se van cerrando brechas. Y la pobreza es una de ellas, o sea, han demostrado y se ha demostrado que los bajos recursos económicos impiden el acceso a la educación superior. No necesariamente la educación básica, que se ha avanzado mucho, pero la educación superior ha sido muy restrictiva por condición económica. Pero además de eso, hay otros acentos y otras vulnerabilidades muy fuertes. La primera son comunidades nativas amazónicas. Estas personas, este grupo poblacional de estas comunidades, tienen ya un comportamiento, y podría decirse que dentro de todas las categorías, aparte de ser pobres y pobres extremos, tienen categorías adicionales. Los puntos más bajos vienen a ser, o comunidades más excluidas vienen a ser comunidades nativas amazónicas. Hay estudios que determinan que tiene 11 veces menos probabilidad
que una persona que no sea de una comunidad nativa amazónica. En segundo Y a lugar, pesar de ser de condición de pobreza extrema o pobreza, digamos. inclúyele la pobreza. O sea, Claro. imagínense que si tenemos a una persona que es pobre y aparte es de comunidad nativa amazónica, tiene 11 veces menos probabilidad de poder acceder o terminar una educación. Y Beca 18 tiene una modalidad de beca para este grupo de personas. Exacto. Entonces protege y determina, o sea, porque tiene un enfoque de brechas y determinó que hay una brecha muy fuerte, por lo tanto hay que proteger y establecer una cuota y un espacio para este grupo poblacional. Ahora, ¿este grupo poblacional en general o para los estudiantes que egresan de escuelas públicas de estas comunidades? Siempre vamos a mantener esas características De que acuerdo. tienen que tener talento académico. Entonces, independientemente del contexto educativo, son personas que siempre han querido aprovechar los espacios educativos que han tenido, independientemente del lugar donde hayan estudiado. Pueden ser colegios unidocentes, polidocentes, etcétera, pero son provenientes de comunidades nativas amazónicas con este característica. ¿Y qué otra modalidad de beca hay? La De beca 18. otra modalidad es también con temas de vulnerabilidad, son aquellos jóvenes que egresan de albergues. Entonces son aquellas personas que pueden no haber tenido los padres o por alguna situación de vulnerabilidad han tenido que ser acogidos en un albergue. ¿Qué sucede? Que luego de cumplir la mayoría de edad, ya el Estado o los albergues no los acogen. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Termina y ¿dónde van los chicos? Exacto. ¿No? ¿Dónde estudian? ¿A qué se dedican? Porque no hay un vacío, digamos, ¿no? Exacto. Hay un Luego de la adolescencia. Claro, hay un soporte familiar y hay que entender que la educación superior prácticamente necesita un soporte. Ya sea familiar o no, lógicamente la educación superior tiende a postergar el proceso de productividad. Es más, si uno trabaja y estudia, no lo va a hacer bien alguna de las dos cosas. Es interesante, es un tránsito la formación académica después del colegio, ¿no? O sea, entre tu formación y ya convertirte en un ser productivo, efectivamente hay un soporte económico y sin duda emocional que tienen que tener estas personas, jovencitos, hombres y mujeres. ¿Y hay otro tipo de beca en Beca 18, otra modalidad? ¿Cuáles son las otras? Hay una focalización geográfica con un tema que tiene que ver con el cultivo ilegal de la hoja de coca y el narcoterrorismo, ¿no? Entonces son dos zonas específicas, que es zona del Guayaga y la zona del BRAE, y todos los distritos comprendidos también integran a poder acceder a Beca 18. Lógicamente sus carreras cumplen los mismos requisitos, o sea, son personas que tienen rendimiento económico alto y lógicamente la condición económica importa, pero ¿no? son carreras específicas para orientadas a los ámbitos territoriales donde ellos van a volver a poder trabajar y a seguir cadenas productivas legales y mejorar la situación económica de sus ámbitos. Entiendo también que hay otras modalidades. Yo quería recordarle a la gente que estamos en el programa Incluir para Crecer. El tema que nos reúne el día de hoy es becas que cambian la vida. Y justamente el señor Bravo nos está explicando qué modalidades de becas son las que impulsa el PRONAVEC y concretamente Beca 18. Entiendo también que hay becas para los jóvenes que están estudiando en la escuela militar, se están haciendo servicio militar. O otra modalidad, ¿no? Sí, dentro de Beca 18 hay dos componentes más, ¿no? Que serían uno es la beca Repared, que son para aquellas personas que han sufrido la violencia política en los 80 y los 90, y que también se los apoya con Beca 18, y un gran contingente que es el de licenciado de las Fuerzas Armadas. Usted lo dice pero con alegría, porque ¿qué significa eso para usted? Lo que sucede emocionado. La emoción es que justo los licenciados de las Fuerzas Armadas, primero es que el servicio militar es voluntario. Entonces la capacidad que tiene un ser humano para poder servir a su patria, entrar en un proceso en el cual sirve a la patria, pero el Estado le brinda valores, le brinda amor a la patria, le brinda responsabilidad, le brinda una serie de elementos que estos becarios, a la hora que se insertan a la educación superior a través de Beca 18, normalmente van a tener muchas cualidades que van a servir para poder incrementar eso que han dado para el Estado, ¿no? Es 75% entonces la totalidad de esta Beca 18 que se expresa en estas modalidades que usted me ha comentado, ¿no? 75% de becas. El 73% son las ordinarias, pobres extremos con notas entre 13 y 15. De acuerdo. Y el otro 25-27% se distribuye en todos estos componentes, en Beca Fuerzas Armadas, Beca BRAE, Beca Guayaga, etc. En total hacemos una bolsa en estos 4 años, del 2012 al 2015, de 45.000 becas. Y las becas para el inglés, para vocación maestro, y las becas, ¿cuál era la otra beca? Doble oportunidad
Claro, de ahí tenemos otros componentes más. Son 5 componentes que tenemos. El primer componente de inclusión social puro, que es esta beca 18. Luego tenemos un componente que viene ya, que tiene que ver con becas de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. ¿Cualquiera puede aplicar o solamente los que estudian en una universidad pública? No, esta beca es para formar capital humano avanzado, se le llama, porque son las mejores universidades del mundo, son las 400 primeras universidades en el mundo. Y las personas, básicamente es lo mismo. Uno, se trata de ubicar que sean personas talentosas, que sean quinto superior o tercio superior. No importa de qué universidad. No importa de qué universidad. Es bien importante. Hay un límite con respecto a los ingresos, que son ingresos per cápita de 5.000 soles por persona, pero en una familia pueden haber 2 o 3 personas y se divide todos los ingresos entre la familia. Esos bajos recursos implican, si alguien que tiene capacidad de poder estudiar en Harvard, por ejemplo, una maestría de administración pública en el Instituto Kennedy, que es uno de los mejores institutos en el mundo en desarrollo de gestión pública, y no tiene, entonces el Estado... ¡Qué lujuria! Entonces, el tema es que logren acceder a esas becas. Una vez que logran acceder a la universidad y logran tener su carta de aceptación, en ese momento postulan a la beca y, bueno, el Estado cubre ese espacio. Es para el caso de los que quieren acceder a maestrías y doctorados, me está mencionando. Maestrías y doctorados, tenemos aproximadamente 1.265 becarios en más de 13 países del mundo. Tenemos en Estados Unidos, tenemos en Canadá, tenemos en Australia, tenemos en España, en Bélgica, Alemania. Hay una beca especial que se llama Aleprona, es una beca con Alemania que tiene más de 40 universidades top, que están entre las mejores ranqueadas en el mundo. Y para terminar esta parte de modalidades, me gustaría que me dijera cuáles son las otras, además de estas becas a las que acceden para obtener maestrías o doctorado. La otra tiene una mirada al docente, a la carrera pública magisterial. Y esta mirada de la beca docente está en reforzar a nivel D. Hay una beca maestría para docentes, es una beca que se hace a nivel nacional, en universidades top, pero tiene una característica bien interesante, que son estudios a dedicación exclusiva. El docente entra a las 8 de la mañana, marca digitalmente con su huella biométrica, sale a las 6 o 7 de la tarde. Todo el día permanece. ¿Y esas son becas de cuánto tiempo? De 2 años. Y terminan con su título. Maestros de diversos lugares del Perú, de escuelas. Ahorita están, en este momento están estudiando en las mejores universidades, terminando sus tesis. Imagínense, luego el Ministerio de Educación les hace el seguimiento y vamos a tener maestristas de primera línea con investigaciones muy interesantes. Imagínense, son más de 800 maestros que van a tener que hacer tesis, imagínense todo el desarrollo. Y ocupar otro tipo de plazas, bien interesante. Nos vamos a ir a la segunda parte del programa justamente para desarrollar esta información, ¿no? O sea, ¿qué becas son las que está entregando este Programa Nacional de Becas? ¿En qué universidades y en qué países del mundo? Ya regresamos. Ya, se encuentra Carlitos. Ya, listo, Carlos. Prepárate. Luchito Zuta, mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde en este momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante
es el programa Incluir para Crecer. Hoy día estamos justamente desarrollando el tema Becas que cambian la vida y estamos con Sergio Bravo. Él es asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Becas. Y bueno, ustedes saben siempre que la segunda parte son más inquietas, todos los datos y las informaciones que necesitamos. Faltaba una información que creo que nos parecía importante. En esta segunda parte, creo que es bueno ya aclararle a la gente qué becas, para qué tipo de carreras son las que otorga el Pronabec, este apoyo económico. En general hay un énfasis en la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, la mayor parte de las becas están centradas en ciencia y tecnología, pero también se abre a otras brechas de conocimiento, otras áreas de conocimiento, como economía, gestión pública, entre otras. A la hora de seleccionar las carreras, se utilizan diversas metodologías para establecer como 3 planos, que es a largo plazo qué queremos, es un análisis prospectivo con diversos escenarios, y a nivel de mediano plazo y corto plazo en este momento cuáles son las brechas ocupacionales que se requieren, ¿no? Si hay, por ejemplo, temas de minería, si hay temas de mecánica, si hay temas de actividades productivas, entonces se beca toda la cadena a nivel de tecnología, a nivel de ingenierías, a nivel de ciencia, y también ciencias básicas. Eso a nivel de pregrado. En posgrado también se tiene un énfasis en ciencias y tecnología, pero se ha puesto también otro énfasis fuerte en gestión pública, por ejemplo, ¿no? Eso es bien importante porque justamente lo que le falta al Estado es tener gestores públicos, ¿no? O sea, personas que sepan diseñar políticas de Estado y no solamente diseñarlas, sino también ejecutarlas, evaluarlas y replantear lo que sea necesario. Estas de gestión pública, por ejemplo, ¿se aplica en todas las becas que ustedes dan o digamos estas especiales modalidades que me ha mencionado? Básicamente es para Presidente de la República, para maestrías y doctorados, en específico para eso. Y las de pregrado, o sea, la beca 18, está centrado más en carreras que tengan alta demanda a corto, mediano y largo plazo, que tengan sostenibilidad en el tiempo, o sea, que su empleabilidad sea adecuada, tanto a nivel de contexto de Perú como a nivel de contexto de las regiones donde se beca. Ajá. ¿Qué países, qué carrera es la que más solicita beca? ¿Quiénes solicitan? Bueno, normalmente en ingenierías, la ingeniería civil es una de las carreras que tiene mayor demanda. Ingeniería mecánica, industrias alimentarias, también el tema de biología, geología, son carreras que tienen ingeniería industrial tiene alta demanda. También ingeniería de sistemas, en tecnologías de información. A nivel de carreras técnicas sí hay un abanico bastante grande, que va desde áreas relacionadas a turismo y hotelería, áreas que va a diseño de modas, también hay un tema de modas bastante yo veo chicos que están que están trabajando y ya han presentado sus productos, ya han presentado sus primeros emprendimientos, porque la beca va en su continuo, la beca no termina cuando termina de estudiar, sino termina cuando se inserta adecuadamente al mercado laboral. Es completa, entonces, es integral. Nosotros trabajamos tanto con las universidades, como nosotros tenemos un área de inserción laboral que va trabajando sobre esos 2 aspectos, sobre el emprendimiento, o sea, buscamos emprendedores y también por otro lado buscamos que sean adecuadamente empleados. ¿Y de qué regiones demandan más estudiar? En realidad casi todas las regiones tienen alta demanda. Sí hay bastantes acentos en, por ejemplo, regiones como Junín, como Piura, como Cusco, como Puno. En algunos casos tienen cierta tradicionalidad en aceptar mucho, gustar mucho de la educación superior. Pero en realidad hay cobertura a nivel nacional. ¿Y hacia qué? Por ejemplo, algo que sorprendió mucho es el tema de Loreto, que al comienzo pensamos que iba a ser una zona muy, por el tema de acceso dificultoso, iba a ser muy difícil, pero hemos logrado conseguir en todos los distritos de solicitudes Loreto, para acceder a becas. No solo solicitudes, sino becarios. Y lo interesante de esto es que nosotros cambiamos nuestra metodología. Antes el alumno se tenía que acercar a la universidad a dar examen, ahora todas las universidades, institutos que participan de beca 18 tienen que acercarse a las comunidades a brindar exámenes gratuitos. Claro, esa es la única posibilidad, no vas a estar esperando que tu invitado toque la puerta de la casa, o sea, y han tienes que encontrado buscarlo. talentos increíbles.
O sea, el beneficio de ellos ha sido reclutar y encontrar a personas que tienen capacidades enormes y están muy satisfechos de este proceso. Sí, de yo la verdad selección. que me emociono con esta información que me brinda el señor Bravo, porque imagino inmediatamente que no solamente son, no es el número, no son 72.000, 50 personas solamente, son sus familias. O sea, ya se rompe un círculo, ¿no?, de pobreza, se inicia, ¿no?, la ruptura de un círculo de pobreza que ha marcado por décadas la vida de estas familias. Es importante que si nosotros analizamos no solo la parte cuantitativa, que estamos hablando del casi 75% de becarios que provienen de condición de extrema pobreza, sino es verificar todo el proceso de su historia de vida, todo el proceso de cómo el sistema mismo los ha relegado para no poder acceder a una educación superior teniendo las capacidades para hacerlo. Todos los becarios hasta ahora en promedio tienen mejor nota que los alumnos regulares, y eso demuestra que pese a las adversidades, cuando uno se le brinda la oportunidad y se determina que es una inversión del Estado, porque el Estado lo que hace es invierte. Claro. Y está económicamente demostrado que una de las mejores inversiones y retorno de inversión es educación superior. Claro, no es un gasto para el Estado, es lo que me está diciendo. Es una de las mejores inversiones. Si yo tuviera dinero, deberíamos invertir en estos chicos, Claro. porque el retorno en instituciones y en universidades puede llegar a más del 12%. Ahora, ¿hay un compromiso de estos alumnos luego de culminar sus estudios superiores, entregar este conocimiento al Estado, a su país? Sí, ¿Hay un compromiso? Todos firman un compromiso de servicio al país. Ajá. Y ese compromiso de servicio al país no significa que tengan que devolver algún dinero, sino que tienen que trabajar para el país. ¿Y le dan un plazo? ¿Hay un plazo? Son 3 años. Por lo menos. Sí, que tienen que o regresar a sus comunidades o a sus regiones, o trabajar en lo que ellos crean por conveniente. No solo dependientes, no solamente para no solo la ruta del empleo, sino, ¿no?, la ruta del emprendimiento, ¿no? Nosotros le tenemos una caja de herramientas a aquellos Ajá. emprendedores y aquellos que van a ir por la ruta del empleo para poder ser adecuadamente empleados. Al culminar sus estudios. Al culminar sus estudios y, bueno, ahí normalmente nosotros, como estamos en todas las regiones del país, trabajamos para buscar que se inserten adecuadamente. Si es posible en sus regiones, si es posible en su localidad, y si no, también tenemos convenios y contratos también con diversas empresas, etcétera, que están esperando que los chicos salgan para poder emplearlos. Muchos de ellos ya tienen emprendimientos ya desde el momento en que están terminando sus estudios, ¿no? Yo le pregunté al comienzo de nuestra conversación, antes de iniciar el programa, ¿cuáles eran los beneficios cualitativos que usted destacaba? ¿Cuáles me diría? Bueno, De esta experiencia, ¿no? Bueno, la experiencia ha sido un reto en realidad para el país, ¿no?, de afrontar una de las brechas más fuertes. Pues el tejido social se estaba rajando de tal manera que ya se estaba evidenciando una brecha regresiva. Y voy a explicar qué significa. Sí. Que cada vez, ¿Qué cada vez los pobres y pobres extremos, aún en un contexto de crecimiento económico, ingresaban menos a la educación superior. Y las personas que tenían más condición económica ingresaban más en porcentaje, en valores absolutos y relativos. Eso implicaba que cada vez estábamos dividiendo y creando una ruptura a nivel de la educación superior, cosa que no ocurría en la educación básica. Habíamos puesto mucho énfasis en la educación básica, pero a nivel de educación superior era terrible lo que estaba pasando. Y la presencia de estos peruanos en las universidades, estos jóvenes que vienen de diferentes culturas y regiones del país, ¿qué representa para la universidad? ¿Ustedes han detectado algo? Sí, o sea, la universidad aquilata, o sea, dentro de su estructura, dentro de su razón de ser, la capacidad que tiene para poder afrontar y determinar o trabajar con varias culturas, con varias personas, con varios enfoques, con personas que provienen de distintos puntos del país. O sea, el beneficio es mutuo, no solamente el becario que viene de una provincia, un distrito alejado, y de pronto se enfrenta a una universidad con las mejores tecnologías, con los mejores profesores, con los mejores, pero la universidad automáticamente tiene un valor añadido que es, ¿no?, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, una nueva cultura, un nuevo desarrollo, entre otras cosas. Un anuncio que tenga que hacer en este programa antes de tener que despedirnos, una pena, pero bueno. Sí, bueno, prepararse, lo primero. El tema de becas implica un tema de preparación. Entonces, todas aquellas personas que tienen algún ímpetu en seguir estudiando, porque nosotros tenemos un abanico bastante importante, puede ser hasta becas técnico-productivas, que pueden ser personas que pueden tener hasta 40 años, ¿no? Entonces, Dios mío, que
que hay becas para personas con discapacidad, para personas de diversas características y diversas poblaciones. Prepárense, si uno quiere estudiar, tiene que entrar a la página web y ver. Nosotros tenemos todo un abanico de becas. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Hay varias formas. Primero, el sitio web www.pronavec.gov.pe. Pueden poner Pronavec en el Google, beca 18, y van a dirigirlos directamente a nuestra ¿Algún teléfono? Página web. Nuestro teléfono, el más fácil, nuestra línea 0800 000 18. ¿no? Que es la línea 18, tienen ahí el chat. También tienen redes sociales, nos encuentran en Facebook, en cualquier lugar van a encontrar a una persona que les va a dar información. Y otra cosa muy importante, y una cuestión de por qué se enteran los becarios más, es que tenemos en cada una de nuestras regiones una oficina de beca 18 y tenemos en cada uno de los distritos un especialista esperando para poder brindarles información. Le agradezco, señor Bravo, su visita aquí en el programa Incluir para Crecer. Ya saben, si están interesados en saber si pueden acceder a una beca que promueve el Pronavec, pueden llamar al 0800 000 18. Esa es una alternativa de comunicación para que ustedes conozcan, gratuita, para que ustedes conozcan si pueden acceder a una beca o no. Terminamos, me quedo siempre satisfecha con mis invitados y con la información que nos brindan, porque sin duda nos hacen me hacen sentir a mí personalmente, no sé si a ustedes, que se hacen muchas cosas en nuestro país, que el Estado tiene políticas interesantes de inclusión social y que hay servidores públicos que las ejecutan con mucha alegría y honestidad. Este fue el programa Incluir para Crecer. Ya saben, nadie quiere ni respeta lo que no conoce. Ya nos vemos. Y sigan en sintonía del canal online de la Agencia Andina, porque viene Gerencia y Liderazgo a cargo de Pepe Bravo. Chao.